va a describir como un síndrome de acumulación debido a una ausencia parcial o total de la residuo basal o a un desarrollo imperfecto de la capa fibrinoides o de Nitaux, que esta pues va a permitir la separación entre el corion y la residuo basal y anterior al parto entre la placenta y el útero. Siguiente. Siguiente. Dentro de la etiopatogenia, tenemos que pues microscópicamente las vellosidades placentarias se van a adherir a las fibras musculares del miometrio y esto pues al momento del parto va a evitar la separación placentaria normal. Y dentro de este proceso, los citrotrofoblastos, tenemos que estos van a controlar el proceso de invasión a través de la angiogénesis y estos van a mostrar una hiperinvasividad. También ante un traumatismo uterino anterior se va a aumentar la vulnerabilidad a la invasión de trofoblastos. Siguiente. En relación a la clasificación va a estar dada por la profundidad de crecimiento trofoblástico. En este caso, pues, se va a medir por la extensión de la invasión. Va a haber una placenta acreta cuando las vellosidades se van a encontrar unidas al miometrio, una placenta increta cuando estas vellosidades invaden el miometrio y una placenta percreta cuando las vellosidades van a invadir tanto el miometrio como la serosa. Y estas se van a presentar en una proporción de 80-15-5, siendo pues más frecuente la placenta acreta. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, pues importante recalcar pues que la incidencia anteriormente de esta patología estaba pues alrededor del 1 en cada 200.000 embarazos. Sin embargo, pues debido al aumento pues del parto por cesárea, esta incidencia pues ha aumentado a 1 en cada 200 nacimientos. Entonces, teniendo como ello pues los dos factores de riesgo más importantes que son la presencia de una placenta previa asociada y un parto por cesárea anterior. Es de recalcar pues que ante una placenta previa asociada el riesgo de recurrencia pues se estima posteriormente en un 20%. También como factores de riesgo tenemos el trauma miometral debido a procedimientos como legrado o ablación que ellos pues van a conllevar a la formación de una adhesiva basal disfuncional. También debido a procedimientos como histerectomía o debido a presencia de marcadores de riesgo como son los niveles en suero materno de la proteína alfa-fetoproteína, que estos al presentarse aumentados en 2.5 aumentan 8 veces el riesgo, y los niveles de la fracción beta de la gonadotropina coriónica, que al presentarse aumentados en un 2.5 aumentan el riesgo 4 veces. Siguiente. Dentro del cuadro clínico, el síndrome de acretismo en primer y segundo trimestre se va a manifestar como una hemorragia que se presenta como consecuencia a una placenta previa coexistente. Y en mujeres en las cuales no se ha descrito una placentación previa asociada, esto pues no puede ser identificado hasta el momento o hasta la tercera etapa del parto. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, tenemos pues que la prueba más útil en este caso va a ser la ecografía. Esta pues va a mostrar una especificidad del 77 al 87% y una especificidad del 96 al 98%. Esta va a permitir pues una identificación de un crecimiento placentario anómalo que se va pues a manifestar como una pérdida de zona placentaria hipoecogénica normal entre la placenta y el útero. También como exámenes diagnósticos de complemento tenemos la ecografía 3D o Doppler de potencia,
que también va a ser predictiva para la invasión miometral. Y en caso de la ecografía no ser concluyente, también está la resonancia magnética, pues para definir la anatomía, el grado de invasión y la posible afectación ureteral o vesical. Siguiente. Bueno, en esta imagen pues se va a ver la invasión de los vasos retroplacentarios en el miometrio y la formación de lagunas intraplacentarias. Siguiente. En cuanto al manejo, pues es importante una evaluación preoperatoria, determinar pues qué tan la facilidad del parto, qué tan complicado va a ser, y dependiendo a ello, pues se recomienda casi siempre la entrega planificada a un centro de mayor nivel. En cuanto al tratamiento, pues se indica pues que haya un parto pretérmino por cesárea programada en gestantes con edad gestacional mayor a 34 semanas. Y también pues dentro del tratamiento tenemos como opciones el cateterismo arterial preoperatorio de arterias ilíacas internas. Con ello pues para controlar la hemorragia y facilitar la extracción de la placenta. También tenemos la cesárea e histerectomía y la placenta in situ, que es un procedimiento pues que ya se realiza poco, pues se basa en el cierre uterino para controlar la hemorragia. Pues lo que busca es permitir que la placenta se reabsorba y pues esto trae como consecuencias en un tiempo largo de generar procesos como sepsis, coagulación intravascular diseminada o eso. Siguiente. Bueno, en cuanto al término de placenta previa, cabe resaltar que esta va a ser la patología que va a ser la principal causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Y se va a caracterizar por básicamente ser una placenta que va a ir hacia el canal del parto antes del feto. Esta se va a implantar como tal sobre el canal del parto o muy cerca del orificio cervical interno. Hay un término que pues básicamente se ha venido pues en desuso, que es la migración placentaria, ya que antiguamente se acuñaba a que no existía un movimiento de la placenta como tal. Es decir, aquellas placentas que iban a estar cerca del orificio cervical interno no se iban a presentar nunca como placenta previa. Sin embargo, en esta imagen de la derecha podemos resaltar que sí va a existir una cierta incidencia, aunque muy baja, de que una placenta que esté muy cerca del orificio cervical interno, en este caso de 1 a 5 milímetros, se vaya a presentar como placenta previa en el momento del parto. Y que esta incidencia va a aumentar de más cuando va a haber un parto por cesárea previo. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y los factores relacionados, vamos a tener bastantes factores que van a llevar a este tipo de patología. Entre estos vamos a tener la edad materna, que en aquellas mujeres que van a tener 35 años o más, van a doblar en la incidencia de la patología en aquellas menores que son a 35 años y mucho más si son menores a 19 años. Vamos a tener también que la multiparidad en una gestante que haya tenido más de 5 gestaciones o más va a aumentar significativamente la incidencia. También como lo habíamos visto en la gráfica anterior, de que una cesárea anterior también la aumenta. En cuanto al tabaquismo, por hipoxia va a producir una hipertrofia placentaria, lo que va a hacer que el tamaño mayor de la placenta pues llegue a cubrir este orificio cervical interno. Los tumores uterinos tipo miomas como los leiomiomas, los abortos inducidos y el embarazo gemelar también van a aumentar, aunque no tan significativamente como las anteriores, pero pues va a aumentar la incidencia de placenta previa. Siguiente. En cuanto a la clasificación, entonces vamos a tener que actualmente se va a clasificar en dos, que va a contener estas 4 imágenes que vamos a tener.
En las dos imágenes de la izquierda vamos a tener la clasificación de placenta baja, que va a incluir a placenta de inserción baja y placenta marginal. Y en las dos imágenes de la derecha vamos a tener que va a incluir la placenta previa como tal, que va a incluir a la parcial y a la total. En la placenta previa, pues como lo podemos observar en las dos imágenes de la derecha, vamos a tener que va a ser una placenta que va a cubrir total o parcialmente el orificio cervical interno, es decir, que va a estar sobre el canal del parto. En las placentas de inserción baja y la placenta marginal, que van a ser las bajas, vamos a tener como tal un perímetro de ancho que va a estar alrededor de 2 centímetros de que la placenta esté cerca del orificio cervical interno. Siguiente. Acá podemos observar una imagen en la izquierda, cómo se muestra una hemorragia anticipada antes pues, de un parto en cuanto a la patología de placenta previa. Y en la figura de la derecha pues tenemos una placenta previa total en donde se puede ver claramente en el examen con espéculo. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener el principal signo que va a ser una hemorragia centinela, que se va a caracterizar por presentarse casi siempre al final del segundo trimestre y que va a ser indolora, súbita y sin evidencia de actividad uterina. Esta suele ser fatal y en el 10% que va a representar a la placenta baja como tal, se va a presentar al inicio del embarazo. La fisiopatología de esta clínica, pues característica de la hemorragia, va a ser que se va a crear una remodelación del útero. Esta va a ir acompañada de la dilatación del orificio interno como tal y pues la placenta se va a desprender, lo que va a generar una hemorragia. Cabe resaltar que cuando se presenta una placenta baja y no una placenta previa, esta se va a poder convertir en una placenta previa debido a la dilatación del orificio interno. Asimismo, una placenta previa total o parcial se puede convertir en una placenta baja debido a la misma dilatación. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener, pues aparte de la clínica característica, que el gol estándar va a ser una ecografía transvaginal. O en caso de que no se pueda obtener, pues con menos precisión, va a ser una ecografía abdominal. Siempre que haya sangrado uterino después de la mitad del embarazo, se va a considerar placenta previa o desprendimiento. Siempre, hasta demostrar lo contrario. Y pues cabe resaltar que cuando no hay ecografía se hace la técnica de doble configuración porque requiere que se pase un dedo a través del cuello uterino y se palpe la placenta. Este examen pues va a ser mucho más delicado porque puede causar una hemorragia abundante y por ende siempre se va a hacer en un centro obstétrico especializado que esté preparado para una cesárea de urgencia en caso de que haya una hemorragia peor. Cabe resaltar que pues en las mujeres con una placenta previa que se identifica a las 18 a 22 semanas, se deben volver a evaluar nuevamente a las 28 semanas y las que no lo hacen se deben volver a evaluar a las 32 semanas. Y si el borde de la placenta aún está a las 32 semanas a 2 centímetros, es decir, todavía va a ser una placenta baja, se va a repetir la ecografía transvaginal a las 36 semanas. Siguiente. Bueno, aquí en la imagen de la izquierda podemos observar una placenta previa como tal y en la imagen de la derecha una placenta baja. Siguiente. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que el tratamiento va a ser individualizado para cada paciente. Este tratamiento se va a basar en algunos factores. Estos van a ser la edad fetal y madurez del producto, el parto, ya si se va a hacer por cesárea o pues por parto normal, y la hemorragia y su gravedad. En cuanto a un parto prematuro, vamos a tener que la hemorragia que va a ser controlada se va a llevar a la paciente a una observación
estrecha en una unidad obstétrica. Se le puede dar de alta a la paciente si después de 2 días no presenta una hemorragia como tal, pero siempre dándole la indicación de que a la más mínima hemorragia que presente esté disponible al 100 para irse al centro especializado o al centro de atención en salud más cercano, pues por una posible eventualidad. En una hemorragia no controlada, se va a hacer como tal una cesárea y un manejo hemodinámico de urgencia. Y el uso de tocolíticos en estos casos se va a limitar simplemente a las 48 horas. En las mujeres que van a estar cercanas al parto, se va a programar una cesárea siempre llevando al máximo el crecimiento fetal. Y en algunos casos, como el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, recomiendan llevar la cesárea hasta la semana 34 y 35. En el hospital de Parkland, llevar la cesárea hasta la semana 37 a 38. Siguiente. El parto, pues como ya lo había mencionado, básicamente siempre se va a querer hacer una cesárea. Esto, pues, como ya lo había dicho anteriormente, ya que en el momento del parto la dilatación cervical puede convertir una placenta baja en una placenta previa o asimismo una placenta previa en una placenta baja, pero pues para evitar complicaciones se va a querer hacer una cesárea. Esta pues se va a hacer con la parotomía vertical para proporcionar una entrada rápida en casos de sangrado torrencial o espacio operativo si se requiere una histerectomía en caso de un fallo de los métodos conservadores. Y pues en la cuarta parte de las maternas, debido a la pérdida de sangre, pues van a requerir una transfusión sanguínea. Listo. ¿Listos? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas respecto al tema que ha revisado el grupo? Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. Buenos días. Yo Diga. tengo una pregunta respecto a el útero de Cuvelier. ¿Podría estar causado por alguna de estos trastornos placentarios o simplemente se ha asociado con preeclampsia? El útero de Cuvelier es una infiltración sanguínea a través de la serosa y el miometrio del útero y se presenta generalmente en los desprendimientos prematuros de placenta normalmente insertada, ¿no? Cuando ustedes hablaron ahorita del abuso de placenta, cuando definieron, faltó el término de placenta normalmente insertada y de entrada uno está descartando la placenta previa, ¿no? Ese útero de Cuvelier es eso, o sea, es una infiltración de la serosa del endometrio y generalmente está asociado con el abuso de placenta. El manejo de ese útero es conservador, ¿no? Antiguamente se creía que era una apoplejía uteroplacentaria, que ya ese útero quedaba necrótico, que ya no iba a funcionar, entonces terminaba en histerectomía, pero con el tiempo se vio que ese útero se podía manejar esto sin necesidad de hacer tratamientos invasivos como la histerectomía, únicamente observar, dar masaje, utilizar oxitóxicos y se veía que ese útero empezaba otra vez a coger circulación y cambiaba el color ya de cianótico, el color oscuro, a un color normal del útero, ¿no? Entonces el manejo es, básicamente es esto, observar y manejarlo. Y se asocia generalmente es con el abuso de placenta. ¿Otra pregunta? Gracias. Bueno, miren, hay otro tipo de sangrados que tenemos otros minuticos ahí todavía, ¿no? Hay otro tipo de sangrados que se presentan durante la segunda mitad del embarazo y pues que no son muy frecuentes, pero hay que tener en cuenta como es la basa previa. Si ustedes recuerdan, la basa previa es que están los vasos ahí desprotegidos de tromboblasto, están en las membranas y el problema de esto es que cuando uno desconoce el diagnóstico y la paciente llega en trabajo de parto, y hace la ruptura de membranas, que es donde uno puede dañar un vaso de ellos y se produce una hemorragia, que es una situación de emergencia, porque el feto se puede anemizar, se puede sanguinizar. Entonces es uno de los sangrados no tan frecuentes en la segunda mitad del embarazo, pero hay que pensar en eso, que es la base previa, cómo se hace el diagnóstico
Es bastante difícil. La única forma es hacerlo a través de la ecografía Doppler transvaginal, donde a través del Doppler nosotros podemos localizar la situación de los vasos coriónicos y hasta dónde va ese vaso, ¿no? Pero el resto es más difícil el diagnóstico. Y el manejo de eso es, pues, si se tiene el diagnóstico previo de base previa, tratar de llevar el embarazo, si la paciente es asintomática, hasta que el feto tenga una madurez pulmonar adecuada. Entonces estamos hablando de 36, 37, 38 semanas. Y en el caso de que sea asintomática, pues no hay nada más que hacer sino hacer la cesárea porque es una emergencia, porque se puede perder el feto por la anemia que puede producir en él. Los otros sangrados que se pueden producir en la segunda mitad del embarazo, que tampoco son tan frecuentes hoy en día, es la ruptura uterina, ¿no? Ustedes recuerdan o se han visto en los temas que han expuesto con los profes del hospital. Esa ruptura uterina pues puede ser primaria, pero generalmente tiene que haber alguna cicatriz en el miometrio. Cicatrices que son producidas por las cesáreas anteriores. Entre más cesáreas haya, más problemas hay de que se produzca una ruptura uterina. Esto también está asociado, por ejemplo, al uso de inductores del trabajo de parto, el uso, por ejemplo, de las prostaglandinas, de los análogos de prostaglandinas, el misoprostol, producen hipertonía uterina. Si no se maneja adecuadamente, eso puede llegar a producir una ruptura del útero. Entonces, no olvidar eso, que también es un sangrado en la segunda mitad del embarazo. Y lo otro es descartar siempre las patologías no obstétricas que están localizadas en los órganos genitales externos ginecológicos, es decir, están localizados a nivel de lo que es vagina, a nivel de lo que es el cuello del útero. Podemos encontrar pólipos, podemos encontrar tumores, podemos encontrar neoplasias cervicales intraepiteliales que pueden llegar a producir estos sangrados. Y que es importante hacer ese diagnóstico para no empezar a hacer tratamientos que que sean muy agresivos y que no se justifiquen. Entonces, siempre descartar problemas no obstétricos como causa de sangrado en la segunda mitad del embarazo. Acordarse que en el manejo de estas hemorragias de la segunda mitad del embarazo, del tercer trimestre, debemos de tener en cuenta ciertos parámetros para uno hacer el manejo de la paciente. Primero, cuántas semanas de embarazo tiene la paciente es importantísimo para determinar el manejo. Segundo, cuál es la causa de la hemorragia. No es lo mismo que se produzca una hemorragia porque se expulsó el tapón mucoso, y acuérdense que cuando se expulsa el tapón mucoso se pueden presentar laceraciones de los vasos cervicales y puede producir sangrado. Entonces, no es lo mismo eso a tener un diagnóstico de una bruxia o tener un diagnóstico de una placenta previa, que es una cuestión más severa y que lleva a complicaciones tanto maternas como fetales. Como una situación para tener en cuenta también para el manejo, debemos tener en cuenta la cantidad de sangrado, la cantidad de hemorragia que tiene la paciente. Y cuarto, el compromiso que haya en ese momento, tanto materno o fetal. Entonces hay que tener en cuenta esas cuatro cositas para uno decidir qué tipo de manejo, si el manejo va a ser un manejo observacional o si el manejo va a ser un manejo agresivo de desembarazar a la paciente, ¿de acuerdo? No olvidar la importancia del examen físico, del examen ginecológico. Acuérdese que, por ejemplo, cuando la paciente llega con sangrado y ustedes examinan a esa paciente y examinan la parte del abdomen, hay una cosa muy importante, por ejemplo, para hacer diagnósticos diferenciales. Si tocan el abdomen lo encuentran hipertónico, duro, como una piedra, entonces ya están pensando que el sangrado posiblemente puede ser por un desprendimiento de placenta y no por una placenta previa. Entonces es muy importante eso, ver el tipo de sangrado en el momento en que la paciente llega a la institución, si el sangrado, por ejemplo, es rojo o clarito, ha sido de pronto, apareció de un momento a otro, eso es más de placenta previa. El brucio pues usa más bien con un sangrado que es oscuro, y el brucio generalmente tiene dolor. La placenta previa en un porcentaje bajito puede cursar con dolor, pero no es tan frecuente. Entonces es muy importante el examen físico. En ese examen físico, lo que decía anteriormente, mirar la vagina, a ver si de pronto hay algún problema ahí en vagina que nos esté produciendo el sangrado.
Ya cuando tengamos la sospecha de por qué es el sangrado, entonces acudimos al laboratorio. No olvidar que este tipo de pacientes con sangrado nos pueden llevar a complicaciones de tipo hematológico, complicaciones más frecuentes como la pulmonía de consumo, que es muy evidente en las pacientes con abuso de placenta. Entonces, ¿qué vamos a pedir del laboratorio? Pues tenemos que pedir las pruebas de coagulación, hay que pedir un hemograma. No olvidar siempre que uno de los parámetros importantes para diagnóstico son las imágenes. Importantísimo la ecografía para hacer el diagnóstico de la placenta previa. Es muy importante. La ecografía no es tan evidente, tan certera para el diagnóstico de abuso de placenta, a no ser que el abuso sea muy grande y tengamos una imagen hipoecogénica grande retroplacentaria, pero de resto es muy difícil a través de la ecografía hacer diagnóstico de desprendimiento de placenta. Inmediatamente cuando se están solicitando los exámenes, se hace también la valoración del estado fetal. Es decir, el estado fetal es satisfactorio o es insatisfactorio para poder tomar la conducta. Entonces, ustedes tienen ahí para hacer el monitoreo, para hacer perfil físico, para hacer todas las pruebas que se necesiten para saber cómo está en este momento el feto para decidir la conducta, ¿no? No olvidar tampoco que en las pacientes que tengan factor RH negativo, inmediatamente si no se le ha colocado el Resuman, la inmunoglobulina, entonces colocar los 300 microgramos de la inmunoglobulina para evitar el problema de la isoinmunización, ¿no? Y por último, pues el manejo observacional es cuando el sangrado es escaso y nos da tiempo de hacer muchas cosas para llevar al embarazo a un embarazo con que el feto no sea prematuro. Y definitivamente desembarazar inmediatamente cuando el sangrado es abundante y está produciendo algún tipo de complicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra observación? ¿Al grupo? Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta Gracias, doctor. Ah, pues.